Yo vi una caliente de café, pero que hirviera bastante. No, no, me hiciste asustar. Licenciado, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les Buenos va? días, Muy buenos días Lisa. con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Qué gusto, buenos días. Buenos días, Lisa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, de tener las medidas de prevención, ¿no? El clima está bastante fuerte y obviamente empiezan a darse las enfermedades, ¿no? Buenos Alimentarse días. directamente con vitamina C, limones, naranjadas, tomar vitaminas, obviamente, que nos ayude a precautelar directamente nuestra salud, ¿no? Muy bien. No se olviden, Licenciado, por buenos favor. días. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olviden, por favor, de registrar la asistencia. Sí, estamos cerca de 15 personas Bueno, y pues, solamente 5 personas han registrado la asistencia. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, me regalan un segundito, por favor. Excelente. Si bien es cierto, en este caso registramos la asistencia, no estamos cerca de 15 personas y solamente han registrado 5. Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es la civilización romana, ¿no? Que bien es cierto, es una cultura que generalmente logró apropiarse directamente del crecimiento de los griegos, ¿no? Que a su vez obviamente lo hicieron a su manera y lograron proyectarse directamente en disciplinas como la arquitectura, la pintura, la escultura y sobre todo las formas de organización, ¿no? Que en algunos casos y en algunos países fueron tomadas directamente de este imperio en sus mejores años, ¿no? Se cataloga también que el Imperio Romano básicamente fue el imperio más extenso del mundo y hablando directamente del dominio en el cual lo hacía directamente sus territorios mediante el ejército que tenía, ¿no? Muy bien, vamos a compartir pantalla, por favor, prestamos muchísima atención, me regalan un segundito, muy bien. Si bien es cierto, los romanos básicamente fue una civilización que generalmente estuvo enfocada dentro de los territorios, ¿no? Si bien es cierto, dentro de sus inicios, obviamente apropiaron lo que son conocimientos de algunas otras culturas y las hicieron directamente dentro de su cultura lo que es mejorarlas, ¿no? Obviamente la mayoría en este caso de las obras, en este caso que los romanos realizaron, prácticamente son de los griegos, ¿sí? Si bien es cierto, los romanos se cataloga que fue una cultura, una civilización que logró apropiarse directamente de los conocimientos tanto de los griegos como de los egipcios, como de los cartagineses, que obviamente lograron tener lo que es un incipiente inicio para el desarrollo de esta grande civilización, ¿no? Que obviamente se ubicó en la península itálica. Bien, ahora, la civilización romana. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? El señor Víctor Hugo, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Civilización romana. Los romanos fueron una civilización desarrollada en torno a la ciudad de Roma que se forjó a través del intercambio entre diferentes culturas como la cultura griega, los mesopotámicas y la egipcia. Dicha cultura comenzó a desarrollarse durante el siglo VIII a.C. y continuó durante la etapa imperial de Roma hasta el siglo V después de Cristo, perdón. Cuando comenzó a caer el Imperio Romano, la cultura romana fue una de las más influencia tuvo en el desarrollo de la cultura occidental. Excelente día, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Si hablamos directamente de otra cultura que aportó a los romanos fueron los mesopotámicos, ¿no? Que si recordamos un poquito fue la cultura inicial en la cual fueron formadas las primeras civilizaciones, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos mencionar que los romanos como tal aparecieron directamente en el siglo VIII antes de Cristo y obviamente perduraron pues hasta el siglo V después de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos determinar que Roma pasó a una serie de transformaciones, ¿no? A una serie de etapas, obviamente, de las formas de gobierno imperial, monárquico, y que generalmente fueron de base para su expansión, tanto territorialmente
como en el conocimiento, como en la arquitectura, y cómo fueron directamente utilizadas las formas, en el caso del legado de los griegos, ¿no? Las formas de organización, las formas directamente de la participación de la población y sobre todo directamente cómo realizar lo que es el cuidado de sus territorios, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de su origen. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Margarita Garcés, por favor? Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Dice origen. La civilización romana surgió tras un periodo de cientos de años. En el siglo VIII, Roma era un lugar de paso y sus primeros pobladores venían de los montes albanos y sabinos. Los vecinos etruscos tomaron el poder durante varios años hasta que fueron derrocados por los romanos, quienes se consagraron al conformar la República de Roma. Continuaron, continuaron expandiendo. Mil disculpas, licenciado. La siguiente lectura. Ya parece que tenemos problemas, en este caso, de conexión, me parece, ¿no? Muy bien, yo le voy a ayudar. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, ¿no? En el año 753 a.C., quienes fueron abandonados por su padre, perdón, en una canasta en el río Tíber. Pero una loba los rescató. Llegada a la adultez, los hermanos estaban por fundar una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de la región. Lo bautizó Roma en honor a su nombre. Una serie de reyes sabinos, latinos y etruscos conformaron las civilizaciones italianas anteriores a los romanos. Siguieron la sucesión para el cargo de rey, sin respetar la herencia del linaje, sino que eran elegidos por un senado. Si bien es cierto, acá directamente se menciona lo que es una leyenda, ¿no? De cómo fue el origen directamente de los romanos. Si bien es cierto, acá se hace referencia a que Rómulo y Remo fueron directamente amamantados por una loba. Y eventualmente llegada a la adultez, en este caso Rómulo mató a Remo y obviamente pues se convirtió en el primer rey romano. Si bien es cierto, dentro de esta leyenda hace hincapié lo que es la fundación de este territorio en base a pequeñas comunidades que existían en esos lugares, ¿no? En el caso del territorio impuesto y controlado por los sabinos, latinos y los etruscos, que básicamente fueron los primeros gobernantes que tuvo pues el Imperio Romano. Ahora, si hablamos directamente de su ubicación, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Abigail Padilla? ¿Estamos ahí? Sí, Lisen, buenos días. Por favor, muy buenos días. Ubicación. La cultura romana se ubicó y se desarrolló en lo que hoy se conoce como la península itálica, localizada en el sur de Europa. La península tiene la forma de una bota y se encuentra longitudinalmente surcada por los montes Apeninos. Si bien dicha cultura se desarrolló en la península itálica, tuvo gran influencia debido a la gran expansión del Imperio Romano, dejando su huella cultural en parte de Asia, Europa y África. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Miren, básicamente aquí podemos encontrar lo que es la ubicación del Imperio Romano, ¿no? La ubicación geográfica de la civilización romana es la actual Italia, en el Valle de las Siete Colinas cercanas del río Tíber, el más importante de Italia. La cercanía de la ciudad del este del río permitió obtener el agua para el desarrollo de las actividades agrícolas ganaderas, ¿no? Especialmente en las ovejas. Aquí podemos determinar, ¿no? Que fue el sitio donde básicamente empezaron pues la fundación de la civilización romana, ¿no? Que en su inicio directamente la podemos determinar por algunas etapas, ¿no? La Magna Grecia, que se encontraba de este lado de acá, el territorio samita, ¿sí? Que está de azul,
¿ya? La civilización etrusca, que la podemos encontrar de este lado de acá, los territorios cartaginenses, ¿sí? Que tenemos acá en Cartago, Roma y las ciudades latinas, ¿no? Tenemos un color medio rosadito, bien. Si bien es cierto, de acá directamente de este pequeño grupo, de estas pequeñas comunidades, obviamente se dio la unificación total y desde ahí directamente parte el inicio de la civilización romana, ¿no? Como tal la conocemos. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos directamente de su forma de gobierno, destacamos tres etapas importantes, ¿no? La monarquía, la república y el imperio. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita, por favor? ¿Ya? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dalila? Buenos días, Licen. Formas de gobierno. Los historiadores reconocen tres etapas en el desarrollo del gobierno romano. La época de la República de Roma fue uno de los periodos más significativos en la historia de la civilización, que logró afianzarla como potencia dominante y más tarde consolidarse como un imperio romano. Las tres etapas de según su tipo de gobierno fueron: la monarquía, desde el siglo 8 antes de Cristo hasta el siglo 6 antes de Cristo. Fue un periodo de gran influencia etrusca, del cual surgió el nuevo Estado romano y un sistema político que dio paso a la República. Durante este periodo ejercieron el poder los reyes romanos y los etruscos. La República, desde el siglo 6 antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, comenzó la expansión acompañada de un periodo de grandes luchas y conquistas, como las guerras púnicas que tuvieron lugar en Roma y en Cartago entre 264 antes de Cristo y 1400 y 146 antes de Cristo. Roma triunfó en la última batalla y se convirtió en la primera potencia del Mediterráneo bajo el liderazgo de Julio César, a quien muchos llamaron dictador. Con la muerte de Julio César se inició una pelea para tomar el mando de Roma entre Marco Antonio y Octavio, sobrino de Julio César, quien triunfó y dio comienzo al Imperio Romano. Imperio, desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Fue el periodo caracterizado por un gobierno autócrata. El poder recaía en una sola persona, cuyas decisiones no estaban sujetas a leyes ni mecanismo que lo regulen. Augusto fue el primer emperador de Roma que gobernó y se autoproclamó cada año de su mandato. Logró establecer cierta paz interna, pero padeció constantes enfrentamientos fronterizos. Sin embargo, logró expandir el imperio hacia las regiones vecinas. Tras su muerte en el 14 después de Cristo, el Senado le otorgó el reconocimiento de divinidad, apoteosis, y fue sucedido por un Tiberio, su hijastro. Listo. Entonces logramos determinar tres formas de gobierno: la monarquía, la república y el imperio, ¿no? Básicamente logramos establecer que fueron etapas en donde básicamente el emperador ya fue cambiando o fue modificando su forma de gobierno, ¿no? La monarquía, en donde básicamente los reyes etruscos que estaban a cargo fueron directamente controlando el poder, ¿no? Y en la república, básicamente acá ya se eligieron
eligieron directamente por un senado. Recuerden que los romanos, dentro de sus formas de gobierno, siempre estaba dentro de las formas de gobierno prácticamente dirigidas por un senado, aparte del emperador. Que si bien es cierto, el emperador contaba con la mayoría de poderes judiciales, administrativos, territoriales, siempre directamente estaba a cargo de la supervisión, pues, de un senado. Si bien es cierto, aquí podemos determinar que una etapa en donde generalmente existió bastante controversia fue cuando Julio César directamente llegó a ser emperador de Roma, ¿no? Y obviamente empezaron a tener ciertas crisis internas dentro del Senado y obviamente, pues, en algunos casos a Julio César lo llamaron, pues, un dictador. Que si bien es cierto, cuando él obviamente trató de dar un golpe fuerte al Senado, ellos obviamente lo atacaron y lo asesinaron, ¿no? Y en el peor de los casos, obviamente su muerte, por decirlo así, quedó impune y obviamente eligieron pues al nuevo emperador, ¿no? Que obviamente pues fue Marco Antonio y que directamente no logró tener un control directo y que obviamente en este caso empezaron a tener una serie de conflictos, ¿no? Dentro del Senado. Y como ustedes saben, básicamente cuando el Senado romano empezaba a tener crisis, obviamente no se podía elegir a un emperador. Y básicamente empezaron a tener los inicios de la decadencia del Imperio Romano. Ahora, si hablamos directamente del imperio, fue la última etapa que tuvo el Imperio Romano, en donde básicamente empezaron a darse peleas por el poder, en donde los generales del ejército, especialmente de los romanos, optaron por tener el control y el poder del imperio, y cosa que en este caso ellos optaban por la necesidad de eliminar lo que es el Senado. Y una vez directamente el Senado buscaba que los generales, en este caso, ocupen el cargo de emperador. Pero como ustedes saben, no solamente existió un general, existían más generales que estaban en busca de tener el control del poder. Y obviamente colocaban un emperador, a los generales o al Senado, en este caso, no le gustaba, lo quitaban, lo deponían y obviamente colocaban a otro emperador, ¿no? Si bien es cierto, se cataloga pues una decadencia bastante fuerte en el imperio porque no lograron mantener una estabilidad política y obviamente las crisis internas y la crisis externa paulatinamente fueron creciendo. Recuerden que una de las causas que los romanos, en este caso, tuvieron para dividirse directamente su imperio fue el ataque de los pueblos germanos o bárbaros, que nosotros lo conocemos, fuera del territorio, pero a su vez internamente la crisis que se manejaba dentro del Senado, obviamente peleándose por tener el control del poder, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos directamente de otra característica esencial de los romanos, destacamos las siguientes, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, el señor. Víctor Hugo, por favor. Características. Características. Las características principales de la cultura romana son las siguientes. 1. Dominaban la flota marítima de la región y tenían un gran poder militar. 2. En la antigua romana eran politeístas. Años más tarde adoptaron la religión cristiana. 3. Se desarrolló durante 3 periodos diferentes: monarquía, república e imperio. 4. Es una de las civilizaciones más importantes y determinantes de la historia mundial. 5. Su sociedad se encontraba dividida entre patricios, plebeyos y esclavos. 6. Su economía se basaba en la agricultura, ganadería y comercio. 7. Eran esclavistas. Excelente, Víctor Hugo, muchísimas gracias. 10. Bien, si hablamos directamente de algunas características esenciales, ¿no? Dominaban la flota marítima de la región y tenían un gran poder militar, ¿no? Si bien es cierto, a las costas del Mediterráneo, básicamente la mayoría de esos territorios pertenecieron directamente a la civilización romana, ¿no? Aquí también podemos destacar que en sus inicios eran politeístas, es decir, adoraban a diferentes dioses, ¿no? Y especialmente adoptaron los dioses de la cultura griega y que obviamente los representaban dentro de su territorio, ¿no? Si bien es cierto, con el nacimiento de Jesús,
cambiaron directamente estas formas religiosas y establecieron directamente el cristianismo, ¿no? Ahora, si hablamos de los tres aspectos o las tres formas de gobierno, la monarquía, la república y el imperio, fueron las tres formas en las cuales los emperadores lograron tener un control más directo del territorio. Pero, sin embargo, obviamente la decadencia se dio básicamente al no tener una estabilidad política, al tener lo que son conflictos económicos y sobre todo directamente los ataques de los pueblos bárbaros, ¿no? Ahora, si bien es cierto, se cataloga que es una de las culturas más importantes dentro del desarrollo de las civilizaciones, ¿por qué? Porque los romanos en este caso lograron expandir todo su territorio en el continente europeo y sobre todo lograron determinar el control de la mayoría de las actividades de las regiones en donde se encontraban recursos naturales y sobre todo adaptaban lo que son conocimientos de otras culturas, ¿no? Como fue el caso de los griegos. De cierta manera, los romanos estaban enfocados en la parte militar. Sí, obviamente ellos conquistaban territorios, pero eran solamente territorios en donde encontraban algún recurso importante. Entonces, básicamente, ellos no conquistaban territorios por conquistarlos, no. Estudiaban ese sitio, estudiaban ese territorio y obviamente, pues, los anexaban. Sí, los anexaban, los controlaban y obviamente pues manejaban lo que es una sociedad bastante esclavista. ¿Sí? Si recordamos un poquito para aquella época, los griegos contaban con un gran desarrollo en el tema de las disciplinas, en el tema de las obras de arquitectura, en el tema de la religión, y que cada una de ese conocimiento fue adaptado en los romanos y fue expandido por todo el mundo, ¿no? Aquí hablamos también de las clases sociales que eran los patricios, que básicamente estaban las personas que tenían mayores recursos, las que contaban con mayor dinero, y en la otra clase social tenemos a los plebeyos, que básicamente era la población general, los comerciantes, artesanos que trabajaban dentro del imperio, y sobre todo los esclavos, ¿no? Su economía se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. Algo importante a destacar es que dentro del comercio, los romanos básicamente para mejorar las transacciones comerciales, empezaron a utilizar lo que son las monedas del dinar, el aureo que se le conoce, monedas que obviamente ayudaron a mejorar lo que son las transacciones comerciales, ¿no? Y si bien es cierto, para aquella época, obviamente fue una cultura desarrollada en el tema del comercio. La mayoría de estas monedas contaban con el rostro de los emperadores que en su momento estaban a cargo, ¿no? Y sobre todo mencionamos que era una sociedad esclavista, es decir, que en los territorios en donde básicamente conquistaban las personas, obviamente eran utilizados como esclavos y en algunos de los casos eran utilizados dentro del Coliseo Romano, en donde básicamente eran sitios de recreación para el emperador, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito acerca de su economía. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Abigail Padilla? Listo, listo. Por favor. Economía. Las actividades económicas romanas contaban con extensos recursos humanos y las riquezas de sus provincias. La economía de la cultura romana se fundamentaba en la agricultura y el comercio, el cual estaba basado en la cría de ganados y el cultivo de tierras. Los romanos eran dueños de haciendas grandes que explotaban los esclavos y efectuaban las exportaciones de las hortalizas, frutas y verduras frescas. Moneda en la economía romana. Durante el desarrollo de la civilización romana se establecieron diferentes monedas de comercialización, entre las cuales se destacan el aureo, moneda de oro, el denario, moneda de plata, el sestercio, moneda de bronce, el dupondio, moneda de bronce, el as, moneda de cobre. Si bien inicialmente el comercio se llevaba a cabo con ovejas y bueyes, en el año 3 antes de Cristo comenzaron a utilizarse principalmente las monedas de cobre y luego se sumaron las de plata y oro. Listo, Lisa. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos encontrar las diferentes monedas que fueron utilizadas, ¿no? Aquí podemos encontrar esas monedas de acá,
Sí, si podemos observar, tienen la imagen de algunos acontecimientos y sobre todo de algunos emperadores, ¿no? Sí, ¿qué más logramos determinar en estas monedas? Que tienen distintos tamaños y distintos colores. Y Excelente, muy distintos bien. personajes. Vamos a hacer un poquito más grande. Excelente. ¿Qué más logramos determinar? Están impregnadas los rostros de emperadores, de varias personas importantes, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, una característica que todas estas monedas tienen. No son redondas, no Excelente, son, muy bien. Somos buenos observadores, muy bien. No todas son redondas. Sí, miren. No todas en este, inclusive aquí tenemos una moneda que básicamente está casi cuadrada. ¿Sí? Entonces, miren, este tipo de monedas obviamente eran utilizadas para la comercialización dentro del Imperio Romano, ¿no? Y en donde básicamente destacan inclusive el rostro de algunos emperadores, ¿sí? Como también destacan algunos enfrentamientos. Ya, aquí tenemos el rostro, aquí tenemos enfrentamientos y obviamente tenemos lo que son nombres o que están resaltados directamente encima de las monedas. ¿Sí? Entonces, miren, básicamente para aquella época lograron tener un desarrollo bastante fuerte en el tema del comercio, ¿no? Obviamente por el Mediterráneo, hablando del continente europeo, lograron comercializar la mayoría de los productos utilizando directamente lo que son las monedas. ¿Sí? Entonces, miren, aquí directamente estas monedas sirvieron de base para la economía y que al día de hoy, en este caso las monedas romanas, son bastante valoradas, ¿no? Especialmente para los coleccionistas, que las monedas inclusive pueden pagar miles de dólares solamente por tener una de ellas. Sí, por tener directamente una de ellas, ¿no? Muy bien, vamos acá. Si bien es cierto, nosotros también vamos a lograr determinar, por último, la organización social y política del Imperio Romano, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes. ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buenas Por tardes. favor. Buenas tardes. Organización social y política. En cuanto a la organización social, la sociedad romana se encontraba dividida en los siguientes estratos. Patricios, clase más alta de la sociedad conformada por la nobleza. Poseían privilegios políticos, fiscales y culturales. Plebeyos, comunes habitantes de Roma que no gozaban de todos los derechos ni privilegios. Esclavos, clase más baja de la sociedad, eran utilizados como mano de obra y no gozaban de ningún derecho. Organización política. Cuando el pueblo comenzó a tener participación en la toma de decisiones, se formaron tres asambleas diferentes. La curial, conformada por los patricios, la cual se encargaba de tomar las decisiones más importantes. La centurial, conformada por patricios y plebeyos, que designaban a los cónsules, y la tribal, conformada por plebeyos que se juntaban a elegir a los tribunos, personas que defendían el senado y el poder de los patricios. Además, los romanos contaban con los siguientes cargos e instituciones. Emperador, cabeza de la institución monárquica, jefe y dictador de la política romana. Senado, conformado por personas mayores que tomaban decisiones financieras, religiosas y de política exterior. Y además se encargaban del control de los magistrados y la designación de los jefes militares. Cónsul, director o presidente que dirigía el Estado y el ejército. El cónsul era el magistrado de más alto rango y por debajo de él se encontraba el pretor, encargado de la administración de la justicia. Magistrados, funcionarios del cónsul que duraban hasta 5 años y trabajaban ad honorem.
Dentro de ellos se encontraban el censor, encargado de la conducta y las costumbres de los habitantes. Excelente, muy bien. Aquí podemos determinar lo que es una clase social de los romanos, ¿no? Patricios, plebeyos y los esclavos, ¿no? Algo que mencionar, generalmente los grupos o las asociaciones dentro del Imperio Romano siempre estaban directamente dirigidos, ¿no? Por el Senado, el cónsul y los magistrados. ¿Sí? A pesar que directamente el emperador tenía el control, estas organizaciones ayudaban directamente a tener lo que es un control directo de los territorios, de las actividades en la población, de las actividades, en este caso, del comercio, dentro de los talleres, dentro de los sitios en donde básicamente establecían lo que son riquezas dentro del Imperio Romano, ¿no? Y si bien es cierto, aquí directamente podemos destacar a los esclavos, que obviamente estaban directamente al servicio de los patricios. Cabe mencionar también de que cuando el Imperio Romano empezó en una decadencia fuerte, ¿ya? Generalmente los esclavos se rebelaron. Y al día de hoy existen películas, series, videos que nos hablan acerca de un personaje que se rebeló en contra del Imperio Romano, conocido como Espartaco. Tal vez lo hemos escuchado, lo hemos visto. Sí, claro, por supuesto. Excelente, muy bien. ¿Sobre qué trata básicamente la película de Espartaco? En, en que él era un hijo adoptado, era un hijo adoptado y que era el hijo predilecto del rey. Si Ya, es que no me casi, equivoco. casi, pero no, casi, muy bien. Básicamente Espartaco era un esclavo de los romanos, ¿sí? Y obviamente cuando empezaron a tener crisis internas y externas, él aprovechó esa situación para levantarse con todos los esclavos, ¿no? En contra del poderoso imperio romano. Sin embargo, él a escaparse, él directamente al ser apoyado por los esclavos, lograron directamente tener lo que es una etapa de rebelión, ¿no? Si bien es cierto, ellos lograron perdurar lo que son 3 meses en contra del poderoso imperio romano, ¿no? Que si hablamos de los esclavos, básicamente estaban en unos 2000, 3000, y obviamente pues los romanos, a pesar de tener una crisis todavía débil, contaban con un ejército de 10.000 soldados, o los legiones, en este caso que se les conocía, ¿no? Entonces, básicamente lograron sobrevivir 3 meses y que obviamente después el Imperio Romano pues los acabó, ¿no? Pero sí, lo que es importante a mencionar es que Espartaco obviamente lideró directamente esta rebelión, escaparon a las montañas y obviamente se ocultaron ahí. ¿Cuál era la estrategia? Es que básicamente dentro de esas montañas en medio existía lo que es un camino. ¿Sí? Y en ese camino, obviamente, estaban las estrategias por parte de Espartaco. Es decir, se ocultaban en las montañas y en medio de los caminos empezaron a atacarlos directamente a los soldados romanos, ¿no? Que eventualmente se simboliza que fue un acto bastante fuerte por parte de un esclavo, ¿no? Que en su momento fue de gran apoyo, especialmente a la población, pero después, obviamente, los romanos los eliminaron, pero en fin, cabe destacar que fueron las últimas acciones que los romanos realizaron dentro de su imperio, porque obviamente los bárbaros invadieron ese territorio y el imperio romano en su caso tuvo que ser dividido, ¿no? El caso de la división fue a cargo del emperador Teodosio y lo dividió para sus dos hijos, en Honorio y en Acadio, ¿no? Que básicamente lograron tener un control bastante corto y que obviamente pues tuvieron que librar diferentes enfrentamientos, ¿no? Pero en fin, la sociedad romana o el imperio romano fue la cultura que más nos dejó en el tema de las formas de gobierno, en las formas, en el tema de la arquitectura, en inclusive directamente en nuestro idioma. Generalmente fueron conocimientos que adaptaron de todo el mundo dentro de su imperio y obviamente al expandirlo, al anexarlo en algunos territorios, sirvieron de base para la mayoría de los países que tenemos en la actualidad, ¿no? Hablando del Tribunal Supremo de Justicia, hablando directamente del Senado, que en la mayoría de los países se cumplen como asambleas nacionales.
Y era algo similar, en este caso, el Senado, lo que impartía en sus mejores años dentro del Imperio Romano, ¿no? De cierta manera, algunos historiadores mencionan que el Imperio Romano fue el imperio más completo de la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente tenía un buen ejército, tenía un buen control de sus territorios, aprovecharon todos los recursos, mejoraron las disciplinas y sobre todo la calidad de vida de la población en general era bastante buena. Y obviamente puede ser una sociedad esclavista que en su momento aprovechó directamente de los esclavos, pero cuando enfrentó la crisis los esclavos se levantaron y obviamente pues los patricios al depender directamente de ellos empezaron a tener una decadencia propia. Sí, es decir, los esclavos dentro de la sociedad romana eran utilizados para todas las actividades y básicamente los patricios generalmente no hacían nada, solamente se acercaban al Senado, discutían algunas situaciones, se retiraban. Y por ende, cuando los esclavos se fueron, ellos no lograron realizar las actividades diarias, y eso también afectó en una crisis bastante fuerte, ¿no? Pero al día de hoy, la civilización romana es una de las grandes culturas que aportaron mayormente a nuestra sociedad. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, Listen, Sí, no, ¿me confirman, por favor? no, Listen, muchas gracias. Listo, muy bien. Pasamos directamente a nuestro portafolio, por favor. No sé si tal vez pueden ver mi portafolio. Sí, ahí sí lo vemos. Listo, muy bien. Nos vamos a ubicar, por favor, ya en la página. Esperemos que se nos haga un poquito más grande. Muy bien. La página 62 tengo yo. ¿En qué página tienen ustedes? ¿Me confirman, por favor? Esa parte que indicó el módulo de la historia. La Eh, página 82, Lice. en la página 82. Muy bien, vamos a verificar, ¿no? Vamos a verificar. Ya, si tenemos en la 82, básicamente eso quiere decir que yo tendré unas 10 páginas atrás. Bien, a la página... Bueno, yo tengo en la página número 67. Eso es lo que quiere ver ese taller. Ese taller. Ya, ese taller tenemos en la página 85, licenciado. Taller número 3. Ah, ya. Chuta, ha estado bastante, Sí, bastante ahí bien. estamos. Ahí está bien. Sí, yo tengo como taller número 2, página 82. Ah, ya, vamos a revisar. Bien, la próxima semana mejor vamos a realizar este taller, ¿no? Porque aquí también nos habla del arte romano y eso vamos a ver la próxima semana. Entonces, verificamos ese tema y completamos de una vez toda la actividad. ¿Sí? No se olviden, por favor, si tenemos tiempito, seguir adelantando el contenido, seguir adelantando los temas, seguir adelantando la plataforma y obviamente para que el final del año lectivo quede todo concluido. Sí, no se olviden de eso, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias, Gracias, Lisa. licenciado. Gracias, Lice, hasta luego.